¿Cuántas veces no has escuchado eso de que si dejamos de comprar, la economía se viene abajo? Vivimos en una época donde pareciera que la brújula de nuestra existencia apunta siempre hacia el mismo norte: consumir más, producir más, crecer más. La publicidad nos bombardea con la idea de que la felicidad está en lo que compramos y el éxito se mide en función de lo que acumulamos. ¿Pero realmente estamos viviendo mejor o simplemente estamos consumiendo más? Es aquí donde este libro del que te quiero platicar hoy cobra especial relevancia. Liberados del pensamiento único. No es solamente una crítica al consumismo, sino también una invitación a cuestionar el paradigma dominante que nos dice que el crecimiento económico es la única medida de progreso. Hoy que estamos en medio de crisis ambientales, desigualdad social, una sensación creciente de desconexión interior, la propuesta de esta obra se vuelve interesante: rescatar la espiritualidad y el sentido de la vida más allá del consumo. Y su autor, Maurizio Palante, es un pensador italiano conocido por ser una de las voces más fuertes del movimiento de la decrescita felice o de crecimiento feliz. A lo largo de su trayectoria ha defendido la idea de que vivir mejor no significa necesariamente tener más, sino aprender a valorar lo esencial y encontrar plenitud en aquello que no puede comprarse. Al final, este libro no solo nos invita a criticar el sistema en el que vivimos, sino a preguntarnos qué tipo de vida queremos construir. Y este episodio pretende abrir ese espacio para repensar nuestra relación con el consumo, con el tiempo y con nosotros mismos. Si nos liberamos del pensamiento único, tal vez descubramos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de vivir y compartir. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Cuando Maurizio Palante habla del pensamiento único, se refiere a esa idea dominante que se ha instalado como verdad indiscutible en nuestras sociedades modernas. La creencia de que el crecimiento económico ilimitado es el único camino posible hacia el bienestar. Es un paradigma que nos dice que producir más es siempre mejor, que consumir más es siempre necesario y que el éxito de un país o de una persona se mide únicamente en cifras, en el PIB, en el salario y en lo que acumula. Lo llamamos único porque al repetirse de manera tan constante y penetrante, termina funcionando como una especie de dogma que ya no se discute, se da por hecho. El problema es que este pensamiento, al ser único, no deja espacio a otras formas de entender la vida. Nos hace creer que cualquier alternativa, como valorar el tiempo, la naturaleza, el cuidado mutuo, la espiritualidad o la simplicidad, todo eso acaba siendo secundario, casi irrelevante frente a la necesidad de crecer y consumir. En otras palabras, el pensamiento único es esa voz colectiva que nos dice al oído una y otra vez: si no produces, no vales; si no consumes, no existes. Y lo más inquietante es que lo repetimos de forma tan natural que terminamos aceptándolo como si fuera la única realidad posible. El libro plantea algo bastante fuerte. Hemos llegado a un punto en el que el consumismo dejó de ser una elección personal para convertirse en una especie de virtud pública. No se trata solo de comprar lo que necesitamos, sino de consumir, porque así debe de ser. Y de hecho la publicidad lo sintetizó en un lema brutalmente honesto: Shopping is life. Comprar no como un medio, sino como un fin en sí mismo. El problema es que detrás de esta idea hay una enorme contradicción. Por un lado, nunca en la historia habíamos tenido tanta abundancia material, bienes, servicios, tecnología al alcance de la mano. Pero por otro lado, esa abundancia no se traduce en plenitud. Lo que crece no ha sido la satisfacción, sino esta sensación de vacío, de que nada es suficiente. Y esa paradoja nos deja con una pregunta: ¿de qué sirve tenerlo todo si no logramos sentirnos completos? Incluso en el terreno económico, este paradigma muestra sus grietas.
El Producto Interno Bruto, el famoso PIB, mide lo que producimos y lo que consumimos, pero no mide aquello que realmente hace que valga la pena estar vivos. Robert Kennedy lo dijo con claridad en 1968. El PIB lo mide todo, excepto lo que hace que la vida merezca la pena. No mide la salud de nuestras relaciones, la calidad del tiempo que pasamos con quienes amamos, ni el sentido que encontramos en lo que hacemos. Y sin embargo, seguimos atrapados en esta dictadura del consumo, como si la vida fuera un gran centro comercial en el que nunca alcanzamos a pagar la cuenta emocional. Cuando aceptamos sin cuestionar la idea de que consumir es vivir, caemos en una de las trampas más peligrosas de nuestro tiempo, la confusión entre tener y ser. El pensamiento único del consumismo nos empuja a creer que nuestro valor como personas depende de lo que acumulamos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestra vida en función de marcas, objetos y experiencias compradas, como si eso definiera quiénes somos. El problema es que esta lógica genera una forma de alienación existencial. Estamos rodeados de cosas, pero nos sentimos cada vez más vacíos. Podemos tener un closet lleno, pero un corazón cansado. Podemos llenar el carrito de compras, pero seguir arrastrando una sensación de insatisfacción que no se calma. Es como beber agua salada. Entre más bebes, más sed tienes. A nivel psicológico, esta dinámica se convierte en una dependencia. El consumo empieza a funcionar como un paliativo emocional. Compramos para distraernos, para llenar un hueco, para olvidar. Es el "me lo merezco" que usamos como excusa para evadir lo que de verdad duele. Y aunque por un instante sentimos alivio, ese alivio es tan frágil que pronto necesitamos volver a consumir, atrapados en un ciclo que nunca se rompe. Pero las consecuencias no se quedan solo en lo individual. Socialmente, este modelo profundiza la desigualdad, porque mientras una parte del mundo acumula excesos, otra parte sobrevive con lo mínimo, o ni siquiera lo mínimo. Y el discurso dominante, ese pensamiento único, nos hace creer que la responsabilidad es individual. El que no tiene es porque no se esfuerza lo suficiente, cuando en realidad el sistema mismo está diseñado para concentrar riqueza en pocos y dejar fuera a millones. En el plano ambiental, las consecuencias son aún más graves. La obsesión por producir y consumir sin parar nos ha llevado a una crisis ecológica sin precedentes, sobreexplotación de recursos, contaminación, cambio climático. El planeta entero paga el precio de esta adicción colectiva al crecimiento infinito en un mundo que es, por definición, finito. Y aunque lo vemos en noticias, incendios, sequías o tormentas cada vez más extremas, seguimos actuando como si nada pasara, como si la vida misma fuera un recurso renovable. Y quizás la consecuencia más silenciosa y más dolorosa es la desconexión espiritual, porque al reducir todo a números, a objetos, a transacciones, olvidamos nuestra capacidad de asombro, de conexión, de trascendencia. Nos desconectamos de la naturaleza, de los otros y en última instancia también de nosotros mismos. Y ese vacío espiritual es el que muchas veces tratamos de cubrir con más consumo, cuando lo que de verdad necesitamos no se puede comprar. El pensamiento único del consumismo no solo nos roba dinero, también nos roba tiempo, sentido y humanidad. Y lo más grave es que lo hace de forma tan sutil que terminamos creyendo que no hay alternativa. Cuando Palante habla de espiritualidad, no se refiere a religión en el sentido dogmático. No está hablando de ritos obligatorios, ni de credos que separan, ni de pertenecer a una fe específica. Lo que él plantea es que la espiritualidad es una dimensión humana que es esencial, algo que forma parte de lo que somos como especie. La espiritualidad en este sentido no es un añadido a la vida, es lo que le da sentido. Es la capacidad de mirar más allá de lo inmediato, de conectar con lo profundo, de preguntarnos por el para qué de lo que hacemos, no solo por el cómo o el cuánto.
Y aquí está la revolución cultural. En un mundo que nos educa a medirlo todo en cifras, en posesiones, en ganancias, atrevernos a valorar la espiritualidad es algo que a muchos hasta les parece extraño, bizarro o cursi, porque es elegir poner el acento en lo que no se puede comprar. El tiempo compartido, la belleza de la naturaleza, el arte, la amistad, el silencio, la reflexión, la sensación de estar vivo. Palante dice que reducir conscientemente nuestro nivel de consumo no es un sacrificio, es más bien una especie de conquista personal. Porque cuando dejamos de depender de la compra compulsiva para sentirnos bien, lo que realmente estamos haciendo es recuperar nuestra libertad. Dejamos de estar a merced de lo que nos venden y empezamos a vivir desde lo que realmente necesitamos. Imagina por un momento qué pasaría si empezáramos a medir la riqueza no por el dinero en la cuenta bancaria, sino por la calidad de nuestras relaciones, por la paz que sentimos al cerrar los ojos en la noche, por el entusiasmo con el que nos levantamos en la mañana. Imagina un mundo donde el éxito no fuera tenerlo todo, sino ser plenamente uno mismo. La espiritualidad como revolución cultural no significa alejarnos del mundo, ni renunciar a lo material, ni vivir en austeridad forzada. Significa reordenar las prioridades, darle a las cosas su lugar y reconocer que hay algo más profundo que nos sostiene. Significa aceptar que un objeto puede darnos comodidad, pero no sentido. Que una compra puede alegrarnos un rato, pero no llenar el corazón. Y eso es lo que hace que esta propuesta sea tan poderosa, porque no depende de gobiernos, ni de sistemas, ni de economías globales. Depende de cada uno de nosotros. Es un cambio cultural, sí, pero que empieza con un cambio íntimo, un cambio personal. En el instante en el que eliges conscientemente no comprar lo innecesario y en su lugar buscar una experiencia que te nutra, en el momento en el que decides apagar un poco el ruido y escuchar lo que de verdad importa. Y es aquí donde empiezas a ejercer una forma de desobediencia civil. En un sistema que te quiere consumiendo permanentemente, ser espiritual es ser libre. Quizá ahí radica la verdadera revolución, en recordar que no somos solo productores ni compradores. Somos seres humanos en búsqueda de sentido y que al final eso que tanto anhelamos nunca estuvo en un escaparate, sino en nosotros mismos. La invitación de Palante es clara: vivir con menos dependencia del consumo y con más conexión a lo que somos realmente. Esa es la conquista. Cuando escuchamos la frase desobediencia civil, solemos pensar en protestas, en marchas, actos colectivos de resistencia contra alguna injusticia. Y sí, es todo eso, pero Palante nos propone una mirada distinta. La espiritualidad como una forma de desobediencia civil, porque en un sistema que nos dice a cada instante que nuestra identidad está en lo que tenemos, detenerse y decir, mi valor no depende de lo que consumo, es un acto profundamente revolucionario. Es resistencia cultural frente al pensamiento único del crecimiento y del consumismo. Aquí no se trata de fe irracional, ni de dogmas, ni de doctrinas que nos dividan. La espiritualidad de la que habla Palante es una reconexión con lo esencial, con nuestra humanidad, con la naturaleza, con el sentido profundo de existir. En un mundo que nos quiere ocupados, distraídos, agotados, reconectar con lo esencial es un gesto político porque cuestiona el orden establecido. Y si lo pensamos bien, no hay nada más incómodo para el sistema que una persona que ya no depende de las compras para definir quién es. Porque esa persona no se deja manipular tan fácilmente por la publicidad. No mide su vida en función de modas. No se endeuda persiguiendo un estándar vacío. Esa persona está de alguna manera fuera del control del mercado.
Eso convierte la espiritualidad en un acto político y ético. Político porque desafía la lógica dominante. Ético porque implica preguntarse de verdad, ¿qué significa vivir bien? ¿Vivir bien es acumular? ¿O vivir bien es tener tiempo para uno mismo, para cuidar tus vínculos, para contemplar la belleza, para experimentar gratitud, para tener momentos de reflexión? En este sentido, cada gesto cuenta. Cada vez que elegimos conscientemente no caer en la trampa del consumismo, cada vez que preferimos caminar en la naturaleza en lugar de ir al centro comercial, cada vez que damos valor al silencio, al arte, a la reflexión, estamos ejerciendo una forma de desobediencia. Y esa desobediencia no destruye, construye. Construye una nueva manera de estar en el mundo, más libre, más consciente, más auténtica. Es importante subrayar que esta espiritualidad no significa escapar del mundo ni encerrarse en una burbuja. Al contrario, significa estar más presentes, más despiertos. Significa atrevernos a redefinir qué es éxito, qué es riqueza, con nuestras propias palabras y no con las que nos dicta la publicidad o el mercado. Gandhi decía que la verdadera revolución empieza por la vida cotidiana. Y en esa lógica, la espiritualidad como desobediencia civil es una revolución silenciosa, pero poderosa. Nace en lo íntimo, pero se extiende a lo colectivo, porque transforma la cultura desde adentro. Quizá en el fondo, esta propuesta de Palante es un recordatorio. El cambio más profundo no viene de consumir diferente, sino de pensar diferente, de atrevernos a desobedecer el mandato invisible que nos dice que valemos por lo que tenemos. Así que la próxima vez que sientas la tentación de llenar un vacío con una compra, piensa en esto. Elegir otra cosa, elegir lo esencial, también es un acto de resistencia. Y esa resistencia, lejos de limitarnos, puede ser la llave para recuperar la libertad de decidir cómo queremos vivir. Pero ¿cómo se traduce todo esto en nuestra vida diaria? Porque de nada sirve una reflexión si no podemos aterrizarla en lo concreto. Así que vamos a tender puentes entre lo que propone Palante y lo que hacemos cada día. Y la primer pregunta que podríamos hacernos es ¿qué consumimos sin necesitar? Basta con mirar alrededor. Ropa que usamos pocas veces y queda guardada. Aparatos que compramos porque tal vez un día los usemos. Alimentos que se desperdician, suscripciones que pagamos y que luego ni siquiera recordamos. El consumo innecesario se esconde en lo cotidiano, pero si lo observamos con atención, nos damos cuenta de cuánto de lo que compramos realmente no aporta nada esencial a nuestra vida. Y aquí entra el minimalismo consciente. No hablo de vivir con una maleta y renunciar a todo, sino elegir con intención, comprar menos pero mejor, rodearnos solo de aquello que de verdad tiene un sentido, un uso, un valor emocional o práctico. Al final, cada objeto que tenemos ocupa un espacio, tiempo, energía mental, y aligerar ese peso puede ser liberador. Ahora pensemos en esto. El sistema nos empuja a trabajar más para ganar más y así poder consumir más. Pero ¿qué pasa con nuestro tiempo libre? ¿Qué pasa con la calidad de nuestras relaciones? Ahí hay una riqueza mucho más real. El café con las amigas, el rato jugando con nuestros hijos, la caminata sin prisa, la charla profunda al final del día. Eso no aparece en el PIB, pero es lo que le da sentido a la vida. Así que para empezar a integrar estas ideas, quiero proponerte algunos ejercicios prácticos. Primero, una reflexión personal. Hazte la pregunta, ¿qué me llena de verdad? Y tómate un momento para responder con sinceridad, porque tal vez descubras que lo que más valoras no tiene nada que ver con lo que compras, sino con lo que vives. Segundo, una revisión de hábitos de consumo. Observa durante una semana qué compras y pregúntate, ¿lo necesito de verdad? ¿Me dará bienestar duradero o solo es un alivio momentáneo? Este simple filtro puede cambiar por completo tu manera de consumir.
Y tercero, explora prácticas de espiritualidad en tu día a día. No hablo de nada complicado. Puede ser meditar unos minutos en silencio, caminar descalzo sobre el pasto, contemplar un atardecer, leer poesía, escuchar música con atención, pintar, escribir, rezar o simplemente estar presente. La espiritualidad es volver a conectar con lo esencial y está disponible en las cosas más simples. Lo fascinante es que cuando empezamos a hacer pequeños cambios, nos damos cuenta de que la vida no pierde color. Al contrario, lo recupera. Porque no se trata de renunciar, sino de elegir con conciencia, de darle espacio a lo que realmente importa. Vivir mejor no es consumir más, sino vivir con sentido. No es acumular objetos, experiencias superficiales o logros que solo impresionan a otros. Vivir mejor es mirar hacia adentro, reconocer lo que nos hace felices, lo que nos nutre, lo que nos da paz. Hoy te invito a hacer un pequeño ejercicio de sinceridad contigo mismo. Pregúntate con calma, ¿qué significa para ti la verdadera riqueza? ¿Qué es eso que no se puede comprar, que llena tu vida y te hace sentir plena, pleno? Y sobre todo, ¿cómo puedes empezar a liberarte del pensamiento único? De esa voz constante que te está diciendo que debes producir, consumir y acumular para ser alguien. Tal vez la respuesta no llegue de inmediato, y eso está bien. La transformación no es un instante, es un camino. Pero cada pequeña decisión cuenta. Elegir un momento de silencio en lugar de una compra impulsiva. Elegir una conversación profunda en lugar de una pantalla. Elegir presencia por encima de la acumulación. Porque vivir con sentido es en el fondo un acto de coraje. Es decir, me importan más la libertad y la plenitud que lo que la sociedad me dice que debo perseguir. Y esa decisión tiene el poder de transformar tu vida y poco a poco transformar el mundo que te rodea. Así que respira profundo, mira alrededor y pregúntate qué es lo que realmente vale la pena. Porque al final, vivir con sentido no es un lujo. Es nuestra forma más auténtica de estar en este mundo. Mi deseo para ti es que tu vida esté llena de momentos que importen de verdad y que tengas la valentía de elegirlos cada día. Mi nombre es Diana Fuentes y te agradezco por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima. Político porque desafía la lógica dominante. ¿Porque desafía, dije? Político. Político porque... A ver, ya.